este programa dura un total de 12 meses. Los 6 primeros meses tú tienes que acudir a consulta 2 veces por semana, ya sea terapia individual o terapia grupal, y los otros 6 meses restantes tienes que acudir a consulta una vez por semana. Evidentemente, dependiendo del apoyo que requiera el cliente, incluso nos serviremos no solamente del apoyo de contacto presencial en sí mismo en las terapias, sino también podemos recurrir al contacto telefónico. Vale, algo que me gusta mucho es que por un lado cubre el aspecto, por la terapia de reforzamiento comunitario, cubre el aspecto de apoyo social, que creo yo que los trastornos adictivos tienen, o sea, reciben tanta estigmatización que el apoyo social y creo que sobre todo la supervisión va a ser esencial, porque estas personas pues básicamente si su vida se había acabado reduciendo a la búsqueda, el consumo y el sufrimiento de los efectos de consumir dicha sustancia, digamos que su vida se había reducido a vivir por y para la sustancia, la droga en concreto, pues pasar de eso a estar abstinente y empezar a ver lo que has generado a tu alrededor, lo que te has generado a ti mismo, creo que es un impacto muy fuerte y que sí o sí requieren de ese apoyo social, tanto incluso acompañarlos a los centros, recogerlos de los centros y hablar la cantidad de veces que necesiten del problema o de cómo llevan el tratamiento. De hecho, a estas familias se les llega a pedir, por ejemplo, en el caso del juego patológico, se les llega a pedir que sea el familiar en cuestión el que se haga cargo económicamente en su totalidad de la vida de la persona que está allí acudiendo porque tiene ese problema de juego patológico, ¿no? Entonces, como que se les da muchísima responsabilidad a los familiares. Por otro lado, el reforzamiento comunitario me gusta porque no solamente trata áreas como el apoyo social en sí mismo, vemos que forman clubes como por ejemplo el Club Unidos, ¿no? Te voy a enseñar que puedes realizar conductas prosociales, en este caso recreativas, sin que estén relacionadas, pues yo qué sé, en el caso de los alcohólicos, pues con el consumo de alcohol, ¿no? Pero también tienen otro tipo de clubes que creo que son importantísimos, que sería el club del trabajo. Es decir, te voy a asesorar y te voy a ofrecer orientación laboral, ¿no? Cómo debes de asistir a una entrevista, cómo en función de tu perfil buscar una oferta u otra de empleo. Todo esto se ve acompañado por la terapia de incentivo, que creo que es otro potente recurso para estas personas. La terapia de incentivo no está basada en que tú vas a ofrecer, porque como he dicho que está relacionado con el manejo de contingencia, el manejo de contingencia no ofrece dinero. La terapia de incentivo no va a utilizar el dinero, va a emplear un sistema de puntos que de hecho está muy organizado y es muy contingente, nunca mejor dicho, con los resultados negativos de las pruebas de análisis de orina. De manera que los 3 primeros meses está preparado esta terapia de incentivo para ofrecer un programa de reforzamiento continuo. A mayor número de resultados negativos en las pruebas de orina, mayor va a ser la magnitud de la recompensa y por tanto más puntos vas a obtener. Estos puntos van a ser vouchers, van a ser como vales canjeables y estos vales canjeables pues te van a permitir, por ejemplo, pues el alojamiento o te van a permitir una formación concreta que en sí mismos creo que son reforzadores y que de alguna manera van a permitir a la persona pues sin que se dé cuenta estar adquiriendo también otras habilidades que igualmente le van a ser útiles, ¿sabes? Que no es el entrenamiento propio de habilidades, como por ejemplo el entrenamiento de habilidades sociales o de solución de problemas, pero creo que son otras habilidades igual de importantes en nuestras vidas.
Bueno, entonces los 3 primeros meses sería un programa de reforzamiento continuo. Luego, a partir del cuarto mes, del cuarto al sexto mes de tratamiento, ya utilizaríamos un programa de reforzamiento intermitente. En este programa de reforzamiento variable intermitente, pues evidentemente vamos a ir reduciendo la magnitud del reforzador por cada análisis negativo. Esto tiene un sentido obvio, y es que tu idea es que esa persona llegue a ser independiente del terapeuta y llegue a ser independiente del propio tratamiento, y que evidentemente llegará un día en el que finalizará ese tratamiento, que será a los 12 meses, más o menos. Evidentemente dependerá del historial que tenga durante dicho proceso terapéutico de recaídas, pero más o menos a los 12 meses pues finalizará el tratamiento y esa persona tendrá que hacerse cargo por sí misma de sus objetivos. El principal, mantenerse abstinente. Entonces, evidentemente, a partir del cuarto mes, nuestra idea es ir reduciendo esa magnitud de la recompensa hasta que realmente no la necesite el individuo, sino que en sí mismo tenga un objetivo y el objetivo sea en sí mismo reforzador. El cumplir al final el objetivo sea en sí reforzador, suponga una motivación más que extrínseca, acabemos teniendo una motivación puramente intrínseca. Es decir, lo que le refuerce sea el que se ha conseguido mantener abstinente pues 7 meses, 8 meses, un año, porque creo que ya es suficiente, o sea, ya es en sí mismo muy reforzador para lo difícil que es pues el decir que llevo 8 meses abstinente, o el decir que llevo 9 meses, 10 meses, un año y medio. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Como más o menos, para que nos hagamos una idea de este programa de puntos, ¿no? Que sobre todo está muy, 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 muy presente pues los 3 primeros meses de tratamiento. A ver, con el primer resultado negativo nosotros conseguimos 10 puntos, ¿vale? Pues evidentemente a mayor número de resultados negativos, mayor va a ser el punto. Es decir, desde este punto de vista pues sería, si llevo 2 resultados negativos, pues voy a obtener 15 puntos. Si llevo 3, voy a obtener 20 puntos. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes 3 resultados negativos consecutivos, lo que ganas es 40 puntos. ¿Y qué sucede si sufro una caída? ¿Vale? No una recaída. ¿Qué sucede si sufro una caída? Las caídas es algo que se asume dentro de la terapia de incentivo que pueden suceder. Creo que en esto coinciden con el enfoque biomédico tradicional de que las caídas o deslices aislados son probables durante el tratamiento. Entonces, tampoco se trata de que yo te fustigue a ti porque hayas sufrido una caída, ¿vale? Bien es cierto que yo voy a quitarte puntos, pero no voy a llegar nunca a quitarte todos los puntos. Es decir, tú, si sufres una caída, volverás a tus 10 puntos iniciales. Y a partir de ahí, pues si suponte que obtienes 5 resultados negativos consecutivos, volvería a tu cantidad de puntos que habías obtenido antes de tu caída. Las pruebas de análisis de orina se deben de realizar en supervisión de algún personal de la clínica, y estas pruebas, el programa, hay un programa muy rígido que se va a establecer de, por ejemplo, los lunes, los miércoles, los viernes, ¿vale? Puede suceder que la persona o bien se realice la prueba de orina y obtenga un resultado positivo y por esta razón perdería prácticamente todos sus puntos, se quedaría con solamente 10, o puede suceder que la persona se niegue, pues pasaría exactamente lo mismo, es decir, pasaría a tener 10 puntos. Y además, o sea, complementario a la prueba de orina, nosotros podemos hacer otro análisis, que sería el de los niveles de alcohol en el aire expirado. ¿Por qué? Porque sabemos que hay relación entre el trastorno adictivo por consumo de drogas, por ejemplo, en este caso hablamos de la cocaína, de una droga ilegal, y el 90% de los policonsumidores consumen alcohol y un 50% de los consumidores, o sea, de las personas con un trastorno de adicción, un 50% son policonsumidores, así que al final asumimos que, de hecho esto se asume dentro de la historia clínica básica de tengo que evaluar no solamente si hay un problema de adicción a una droga ilegal,
sino un problema de adicción al alcohol. Incluso dentro de la historia clínica básica asumimos que puede haber daño neuropsicológico que debemos de estudiar, por ejemplo, estudiar si las funciones ejecutivas han sido dañadas, incluso trastornos relacionados con el consumo del alcohol, que por eso se aplican pues, a instrumentos como el audit o el 90 SCLR, creo que era, que es de los 90 síntomas, ¿no? Entre ellos somáticos, psíquicos, etc. Bueno, que no quiero perderme. Importante dentro de la terapia de incentivo que sabemos que utiliza el manejo de contingencia es que no empleamos dinero, esto es importante. Empleamos vouchers, que sería mediante este sistema de puntos los vales canjeables, ¿vale? Pero esos vales canjeables también creo que tienen que estar orientados a estimular conductas prosociales como la formación en el individuo. Respecto al estilo terapéutico que vamos a emplear, el estilo terapéutico tiene que ser directivo, porque evidentemente vamos a tener que dirigir. Hablamos de un programa que está muy sistematizado y además muy completo, insisto, creo que este programa es de lo mejor que hay. Es un estilo terapéutico de yo te tengo que dirigir, pero es importante que tú colabores. Creo que es importante que la persona sienta que tiene el control. Y si yo, para hacer una planificación del tratamiento y para hacer una lista de objetivos terapéuticos, cuento contigo y lo elaboramos entre ambos, pues tú te vas a sentir mucho mejor. De hecho, tú vas a empezar a asumir que tienes una responsabilidad respecto a tu terapia, ¿vale? Que es que esto es fundamental, que asuman que tienen una responsabilidad, no solamente sus familiares y el terapeuta, sino ellos mismos, porque si ellos mismos no asumen su responsabilidad, entonces estamos perdidos. Más cosas. Además de lo del directivo pero colaborador y elaborar la lista de objetivos terapéuticos, ¿cuál va a ser el objetivo terapéutico principal? Pues el lograr la abstinencia a la cocaína, sobre todo en este caso, ¿vale? Pero podría ser, por ejemplo, la cocaína y el alcohol. Vale, la empatía, la flexibilidad, el ser activo, es decir, el tener una aplicación activa durante todo el proceso terapéutico y sobre todo el reforzamiento social, que ya con el reforzamiento comunitario ya prácticamente nos hemos asegurado de ello, pero es muy importante el reforzamiento social. De hecho, cuando estas personas tienen un resultado negativo, es básicamente como muy sencillo abordar la situación, ¿no? Porque es como te aplaudo, tienes un resultado negativo, es decir, has tenido una muestra de orina negativa y como que es muy sencillo apuntarlo en la gráfica de progreso, te sientes muy bien, tú como terapeuta se siente muy bien el paciente. ¿Qué sucede si el resultado es positivo? ¿Vale? Primero, que yo no lo tomo como algo negativo en sí mismo, es decir, si el resultado es positivo, no tengo que echarle la bronca al paciente, que además que no tiene sentido, porque yo parto de la base de que es probable. O sea, está ahí la posibilidad de que caiga o está ahí la posibilidad de que recaiga. Y que, volviendo a lo que decía Marlatt, con el efecto de la violencia de la abstinencia, si yo torturo al paciente diciéndole que ha sido un total fracaso, que además es absurdo porque estaba ahí la posibilidad, no solamente porque estaba ahí la posibilidad. Cuando nosotros realizamos un análisis funcional de la conducta de consumo, vamos a ver ya y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de antecedentes que están ahí presentes o de los consecuentes que al final, de alguna manera, unos actúan como incentivos y los otros actúan como reforzadores, y que hay determinadas situaciones estresantes en la vida y ya asumiendo de que parte del objetivo no solamente es la abstinencia a la cocaína, hablamos de un objetivo de cambiar el estilo de vida y eso es algo muy complicado. Entonces, decir que es un fracaso, pues no tiene sentido, porque si esa persona ha llegado a tener, a mostrar la abstinencia,
¿vale? A tener resultados negativos, es que está poniendo de su parte, pero que cualquiera puede llegar a tener una caída. Y como decía Marlatt, con el efecto de violación de la abstinencia es absurdo hacer recaer toda esa responsabilidad, ¿vale? Pero en plan de como un fracaso. Importante, conceptos como colaborador, es decir, planificación del tratamiento conjunta con el cliente, los análisis o pruebas de orina, las terapias de incentivo, el manejo de contingencia, el reforzamiento comunitario, el contrato de abstinencia, la agenda, el formulario de análisis funcional, que van a ser los autorregistros, y los gráficos de progreso. Vamos ahora a cuáles serían los 3 métodos que se emplean con el objetivo precisamente de estoy en un evento social y tengo que rechazar de manera evidente la droga porque me la ofrecen, o simplemente pues quiero evitar o quiero evitar esos sitios en sí, o quiero evitar el consumo de esa sustancia en sí, o rechazarlo. Entonces, hay 3 métodos. El primero sería el análisis funcional, sobre todo el uso del formulario de análisis funcional. Básicamente un estudio de cuáles son los precipitantes, las conductas y las consecuencias tanto positivas como negativas. El consumo básicamente va a ser una de las muchas conductas que pueden ocurrir tras un precipitante. Y los precipitantes son los que yo digo que actúan como incentivos o señales para que tú ejecutes esa conducta. El segundo método sería el plan de automanejo o solución de problemas. Espera un momento, ni que decir tiene que el análisis funcional va a estar presente como herramienta, recurso, durante todo el tratamiento. De hecho, cada vez que el cliente o el paciente sufra una caída, vamos a recurrir a este análisis funcional. El segundo método es el plan de automanejo. Yo directamente lo hubiera puesto como solución de problemas, entrenamiento en solución de problemas. Es que básicamente es lo mismo. Elegimos una situación precipitante, llevamos a cabo una tormenta de ideas, de conducta o de estrategias alternativas, consideramos cuáles serían las consecuencias, tanto positivas como negativas, de cada una de esas estrategias, ordenamos de menor a mayor dificultad, 1 como de menor dificultad y 10 como máxima mayor dificultad, toda esa estrategia. Siguiente, seleccionamos cuál va a ser la estrategia que llevemos a cabo y por último discutimos de qué forma la vamos a llevar a cabo. Eso sería el plan de automanejo. Pasamos a el tercer método, que sería la habilidad de afrontamiento. Bueno, aquí hay un dato que es preocupante, y es que más de 1/3 de las recaídas se relacionan con la presión social directa. Por esta razón, uno de los métodos empleados en habilidades de afrontamiento va a ser el método del role-playing. Bien, es cierto que podemos luego pues incluir más cosas, como por ejemplo trabajar con el modelado, con el ensayo conductual, el feedback, las tareas para casa. Me resulta frustrante leer que 1/3 de las recaídas se relacionan con la presión social directa, porque bueno, es que me parece hasta irónico que nosotros tengamos tan estigmatizados a esos grupos que ya han desarrollado una vulnerabilidad, no solamente de necesito la droga, sino de mi cerebro necesita la droga porque ha pasado por un proceso de neuroadaptación, ¿no? Entonces me parece como un poco bestia que primero estigmaticemos muchísimo a esos grupos y tengamos pues ese conjunto de conceptos tan negativos sobre los integrantes de esos grupos, que los reduzcamos. De hecho, o sea, para nosotros la identidad personal de esa persona se reduzca al final a una etiqueta o a un simple diagnóstico, y luego la sociedad en sí misma sea la responsable de la recaída, ¿no? De 1/3 de las recaídas de estas personas. Entonces, bueno, pues no sé a vosotros, pero a mí me suena bastante mal. Pasamos a lo siguiente. ¿Cómo provocar cambio en el estilo de vida? Porque evidentemente, como he dicho en su inicio, pues el objetivo terapéutico no solamente es conseguir la abstinencia, sino también que la persona pues realice un cambio de 360 grados respecto a su estilo de vida, al estilo de vida que llevaba.
el estilo de vida que llevaba era, se reducía a la búsqueda, el consumo y el sufrimiento de los efectos de dicha sustancia. Pues bien, lo primero que sucede, no sé si lo vi en un vídeo de testimonio en el alcoholismo o de testimonios para el juego patológico, pero había algo que mencionaban que me resultó bastante útil para estudiarme este tema, y precisamente era que pasaban básicamente de consumir la droga y estar pendientes de, toda su vida giraba solamente en torno a la droga. Si toda tu vida gira solamente en torno a la droga, eliminamos que la preocupación por cualquiera de las otras necesidades primarias, como comer, dormir, tener sexo, etc. Pues sí, las relaciones sociales, familiares. Si toda tu vida al final se reduce únicamente a la búsqueda, consumo y sufrimiento de los efectos de dicha sustancia, cuando de repente tienes que dejar de consumirla, pues te encuentras con que tienes muchísimo tiempo sin saber qué hacer. Entonces, una de las herramientas que vamos a manejar para el cambio para fomentar un cambio en el estilo de vida sería la agenda. La agenda, de hecho, se da en en las sesiones iniciales está ella presente la agenda. Vamos a entrenarlos para que hagan un uso productivo de su tiempo. Es decir, ellos tienen que aprender a programar y a ejecutar eventos, actividades a lo largo del día para que tengan poco tiempo en el que no tengan nada que hacer, porque el poco tiempo en el que no tengan nada que hacer significa riesgo, probabilidad de caída o de recaída. Entonces, esto es importante eliminar. ¿Qué sucederá con aquellos pacientes que no cumplan este ejercicio y que lleguen a terapia y nos digan, no he hecho nada? Pues lo que hay que hacer es, primero, concienciarlos de... Creo que es evidente la importancia que tiene la agenda. Para mí es tan importante como el formulario de análisis funcional, como realizar esos ejercicios dentro de cada sesión hasta que por lo menos ellos sean capaces de realizarlos pues fuera de las sesiones. Pasamos a las conductas prosociales. Conductas prosociales, actividades de ocio y sociales. Vamos a elaborar una lista de actividades, pero ¿cuáles van a ser esas actividades? Tenemos que evidentemente preguntar en su inicio, pues actividades actuales que esté realizando el paciente, actividades reforzantes que realizase en el pasado y actividades que esa persona siempre había querido realizar, pero que al final por H o por B, pues no lo había hecho, ¿no? Una vez que tengamos elaborada la lista de actividades, vamos a categorizar dichas actividades pues en función de si requieren un ejercicio físico, el coste, el tiempo disponible que se tiene para las mismas, la probabilidad, el interés que se tiene en ellas. Punto importante dentro de las actividades o conductas prosociales, debería de incrementar el tiempo que pasa con los no consumidores y disminuir o extinguir a ser posible, sobre todo extinguir más que disminuir, el contacto con los consumidores. Si estamos diciendo que un tercio de las recaídas se producía por una presión social directa, pues mira, aquí tienes una razón por la que extinguir el contacto con los consumidores. ¿Cuáles van a ser las técnicas conductuales que se empleen en esta categoría de conductas prosociales? Consecución de objetivos y moldeado. Y vamos a ver, hay veces que esta persona, como el impacto es tan grande, pues puede ser que no encuentre actividades o que no encuentre oportunidad de actividades en su comunidad. Entonces, que no encuentre porque ni siquiera a lo mejor se haya puesto a buscar. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Pues informarle sobre dichas oportunidades de ocio y sociales en su comunidad para que disponga pues de más posibilidades. Es mejor contar con un abanico de actividades recreativas que contar solamente con 2 que tenga yo en la cabeza. Pues si informas al cliente, mucho mejor. El asesoramiento vocacional va a formar parte de las estrategias para cambio en el estilo de vida.
este asesoramiento es dinámico, porque en función de la formación laboral, bueno, que evidentemente le va a proporcionar el conjunto de cursos que le vamos a ir sugiriendo, pues evidentemente con un cambio de currículum, pues tienes otro tipo de oportunidades laborales. Entonces, pues va a haber un dinamismo del asesoramiento vocacional y va a estar presente durante toda la terapia, como sucede de la misma manera con el análisis funcional. El asesoramiento vocacional no solamente tienen acceso a él los desempleados, también tienen acceso a él pacientes que trabajan demasiadas horas en horarios irregulares o pacientes, por ejemplo, que tienen trabajos de alto riesgo o incluso están sufriendo ya el conocido burnout o estrés laboral, es decir, que están muy insatisfechos con su trabajo. Al final de la primera sesión nosotros debemos de haber establecido un objetivo tanto a largo plazo, por ejemplo trabajar a tiempo completo, como un conjunto de objetivos a corto plazo, que sería pues esto de los cursos formativos, ¿no? Apuntarme a un curso formativo y superarlo. La que viene a continuación creo que es de las más difíciles de aplicar. Esto es una realidad, porque prevención y educación del VIH, la definición de estilo, el entrenamiento en asertividad, el entrenamiento en habilidades sociales. Bueno, ni qué decir tiene que el entrenamiento en habilidades sociales solamente será para pacientes que tienen dificultades para relacionarse con los no consumidores, asistir a determinadas actividades porque no se sienten a gusto, expresar los sentimientos o emociones de una manera correcta o adecuada. El entrenamiento en asertividad va a ser apropiado para pacientes que tienden a tener un estilo pasivo o bien no tiene por qué ser pasivo, puede ser un estilo agresivo en las situaciones sociales. Entonces, creo que tanto uno como el otro son importantes. Yo aquí estoy reconociendo de alguna manera los testimonios de cuando busqué información sobre el alcoholismo. Los dos testimonios que escuché mencionaban cómo se producía un deterioro de las relaciones sociales. Entonces creo que tanto uno como el otro son bastante positivos. Es bastante positivo que estén dentro de este programa. El entrenamiento en asertividad dice aquí que sería entre 2 y 4 sesiones. Vale, ¿qué pasa con las habilidades de solución de problemas? Como he dicho, me parece que es de lo más complicadete. ¿Por qué de lo más complicadete? Pues mira, vamos a ver. ¿Qué pasa si esa persona convive con otras que tienen problemas, es decir, con otros consumidores? Séase el marido, séase el padre. Me estoy acordando del testimonio de una mujer alcohólica que asistió a la entrevista con su hija y se mencionaba precisamente que el marido había tenido problemas también con el alcohol y la nicotina. El marido ya estaba muerto. Y había otra dentro de esa entrevista, creo también, que bueno, prácticamente casi que toda la familia estaba era vulnerable a, no sé si era el alcoholismo en concreto. Entonces como que su padre era alcohólico. También el testimonio de otro hombre que decía, mira, yo me puse en tratamiento y aquí me tenéis, ¿no? Y sin embargo mi padre pues se niega y rechaza completamente el tratamiento y la terapia y sigue pues con su problema de alcoholismo. Entonces yo veo que hay una gran dificultad, por ejemplo, sobre todo con la familia, con tener dentro de la familia personas que son consumidoras, porque si son del entorno de amigos, lo veo más sencillo. O sea, no quiere decir que el proceso de separación o de ruptura de la amistad sea fácil, pero sí lo veo más sencillo porque no convives con ella en la misma casa. Ahora, si estamos hablando de personas que vas a ver muy a menudo, con las que vas a tratar muy a menudo, o con las que convives, consumidoras igualmente,
y que no estén en tratamiento, pues lo veo muy complicado. Por otro lado, ¿qué sucede si por un tema laboral, que tienes un trabajo que de momento no puedes rechazar, que tiene un horario irregular o que estás trabajando demasiadas horas? Pues las tareas para casa van a ser muy difíciles de llevar a cabo y encontrar el tiempo para la misma va a ser muy complicado. Entonces, ese conjunto de problemas que van a ir surgiendo, tenemos que entrenar, por esa razón, ofrecer un entrenamiento en habilidad de solución de problemas al paciente. Y me parece muy complicado, insisto. Los pasos para el entrenamiento en solución de problemas, pues tenemos desde reconocer el problema, creo que es el paso más importante de todo, porque mira, que tú pongas en práctica una estrategia que tú creías que iba a suponer una estrategia realista y eficaz para dicho problema y no lo sea, pues no pasa nada porque siempre habrá más estrategias. Pero que no reconozca el problema impide que se lleve a cabo el resto de procedimientos habitual y necesario para realmente que se solucione el problema, ¿no? Si yo no reconozco que hay un problema, ¿por qué voy a buscar la solución? Entonces, pues aquí tenemos desde reconocer el problema, identificar el problema, tormenta de ideas, selección de la estrategia más eficaz. La más eficaz la vamos a definir como aquella que tenga, evidentemente, menos consecuencias negativas y más consecuencias positivas, ¿no? Que sea más beneficiosa y la menos perjudicial, evidentemente. La práctica, pues realizar por escrito con la ayuda del terapeuta el proceso con varios tipos de problemas, y las tareas para casa, pues traer por escrito varios problemas reales que han sido resueltos con esa estrategia o procedimiento de solución de problemas. Lo veo muy currado, lo veo muy organizado, muy sistematizado y creo que podría ser muy eficaz y evidentemente lo es, pero lo veo complicado en ese sentido, de que encuentre el tiempo o que el convivir con una persona consumidora no le vaya a suponer un obstáculo. Vale, definición de estilos, que creo que ha sido otro de los que he mencionado como recursos para el cambio de estilo de vida, es que tú tienes que decirle, mira, existe la conducta pasiva, agresiva y la asertiva. Estas son las consecuencias de cada una y estas son las ventajas y las desventajas. Vamos a ver. Porque la situación... vamos a ver, espérate un momento. Es que nosotros creemos que la conducta agresiva, la conducta pasiva, hay que rechazarla. Pero lo que hay que ver es, en función de cada una de las situaciones, cuál es la más adaptativa. Se debe de evaluar y ayudar a conocer al paciente el estilo que tiende a utilizar, cuándo lo usa, cómo le afecta, qué consecuencias tiene para él, porque al final esa conducta va a ser funcional dependiendo, primero, de la persona, segundo, del contexto, ¿vale? De las necesidades, de las habilidades, de los estímulos ambientales. Quiero decir que en una situación concreta a una persona le será adaptativo el estilo pasivo y a otra le será adaptativo el estilo asertivo. Entonces, precisamente creo que para esto sirve un análisis funcional. O sea, aquí en concreto se especifica que el terapeuta y el paciente van a elegir dos situaciones, se va a realizar un análisis funcional y van a comprobar, pues, qué tipo de estilo, si el pasivo, agresivo o asertivo, le serían útiles, y se plantean, pues, nuevos objetivos que van a entrar dentro del apartado de tareas para casa. Si nosotros queremos precisamente que el cliente sepa reconocer cuáles son las situaciones en las que conviene responder o reaccionar con una conducta agresiva, en qué otra una conducta pasiva y en qué otra una conducta asertiva, deberemos de tirar de ese análisis funcional que está presente a lo largo de, además, todo el tratamiento. Hay otro bloque dentro de este programa inmenso, y que veo que es necesario al final que sea un programa que abarque tantísimas áreas, porque creo que todas esas áreas están implicadas. Y ese bloque se llama asesoramiento a las relaciones de pareja. Voy a mencionar varias palabras clave porque ya llevo bastante de grabación del vídeo y bueno, yo creo que después de comentar un poco lo del asesoramiento de pareja me pararé en el consumo de otras drogas y otros trastornos, que creo que es importantísimo también.
y ya pues daré por terminado el bloque de este programa de reforzamiento comunitario junto con la terapia de incentivo. En el asesoramiento de las relaciones de pareja son aproximadamente 8 sesiones, pero no os creáis que es, por ejemplo, en cuestión de 2 semanas o 3, sino que van a ser 8 sesiones. Las 4 primeras semanas vamos a estar yendo a terapia, una sesión por semana, y luego ya otras 2 a 4 semanas, o sea, cada 2 o 4 semanas vamos a realizar una sesión. Digamos que cada vez se va, lo que se pretende, creo yo, con esto es dar más espacio a la pareja y más autonomía, ¿vale? Digamos que se den cuenta de que los recursos que han aprendido en terapia o el conjunto de escalas que han aplicado en terapia y las herramientas o los estilos, por ejemplo, de comunicación que ahora veremos, pues ya son suficientes para no depender tanto de la figura del terapeuta. Entonces, palabras clave, son un total de 8 sesiones, insisto. Palabras clave, la escala de satisfacción relacional, el recuerdo diario para ser agradable, el formulario de la relación perfecta, la petición positiva y el entrenamiento en comunicación. Ahora pasamos con el consumo de otras drogas. Claro, este programa está pensado precisamente para tratar la adicción a la cocaína, ¿vale? Esto, por si lo preguntan de cara al examen, pues puede venir bastante bien. El consumo de otras drogas. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque, como mencioné, pacientes, por ejemplo, que sean dependientes a la cocaína, hay una elevada probabilidad de que también tengan un problema de alcoholismo o que tengan, por ejemplo, una adicción a la heroína o al cannabis. De la misma manera, pues hay una elevada probabilidad de que sean dependientes al alcohol. Claro, creo que aquí hay una especie de módulo de psicoeducación que igual no es que sea una especie de o como, ¿sabes? Sino que tal cual veo que hay un módulo de psicoeducación en el que tú tienes que explicar a la persona la dificultad de lograr la abstinencia a la sustancia principal, pues en el caso que tuviéramos un reforzamiento comunitario más terapia de incentivo, sabemos que sería muy probablemente la cocaína, pues que para lograr esa abstinencia a la cocaína va a ser muy difícil llegar hasta ahí si tú continúas consumiendo otra, ¿vale? El uso de otras drogas, de hecho, o sea, si tú, por ejemplo, eres adicto a la cocaína y al alcohol y tú pretendes mantenerte abstinente a la cocaína en tu tratamiento, pero no quieres abandonar el alcohol, pues el uso precisamente del alcohol, por ejemplo, es un precipitante para, o sea, digamos que sería un instigador a que tú vuelvas a consumir y vuelvas a ser dependiente de esa sustancia principal que se está tratando en la terapia, que desde mi punto de vista, en la terapia se deben de tratar el conjunto de las adicciones, porque a mí me parece igual de grave un alcoholismo que tener una dependencia a la cocaína. No sé a vosotros, pero a mí me parece igual de grave. Entonces, no solo eso, creo que cualquier dependencia a una segunda sustancia y el no querer abandonar esa dependencia y ser también abstinente a esa segunda sustancia puede interferir, pero muy gravemente, con todos los objetivos terapéuticos propuestos y con todo lo que se ha llevado a cabo en terapia. En el caso del alcohol, claro, ya sea porque esté combinado con otra, como la dependencia en sí misma, pues se suele tratar con terapia conductual más disulfiram. Lo de la terapia conductual no nos tiene que sorprender. De hecho, en el tratamiento de los trastornos adictivos, la terapia conductual está como en la base de todo. Y luego a raíz de ahí vamos añadiendo, ya sea mediante programas, mediante técnicas, ¿vale? Pero lo que es la terapia conductual es la base de un tratamiento de un trastorno adictivo. Entonces tenemos pues la terapia conductual más el disulfiram, ¿no? Ya sea porque tú tengas una dependencia únicamente al alcohol o porque tengas una dependencia al alcohol y a otra sustancia, es decir, que seas un policonsumidor, ¿no? Puede ser que la persona no esté de acuerdo con mostrarse abstinente, ¿vale? Y es muy importante
recordar la necesidad de restringir el consumo. Por último, los contratos terapéuticos. ¿Cuándo van a ser necesarios? Pues mira, la persona puede no estar de acuerdo con ninguna de las opciones anteriores. Puede ni querer una terapia conductual que puede estar acompañada por disulfiram, ni querer restringir el consumo. Restringir el consumo básicamente sería como el beber controlado, ¿vale? Que yo insisto en que si tienes una dependencia al alcohol, yo sé que están ahí la posibilidad de las terapias del beber controlado, pero yo como que no las acabo de ver, no sé vosotros. Y vamos, porque cuando estas personas acuden ya a consulta, están en un estado ya muy grave. Desde mi punto de vista tienen que estar ya en un punto límite de su vida para acudir a consulta, con lo que he escuchado y lo que he visto de documentales, de testimonios y tal. Igual me faltaría ya una práctica, ¿no? Como psicóloga clínica, para ya acabar de afianzar ese pensamiento, pero creo que cuando acuden en un estado ya muy grave y que aplicar terapia de beber controlado, además de que es muy poco frecuente, que digo yo que por algo será poco frecuente, pues que por otro lado lo veo muy complicado, insisto. Entonces, si ni por un lado quieren el beber controlado, que sería la restricción del consumo, ni por otro lado quieren una terapia conductual combinada con disulfiram, pues entonces lo que se realizan son contratos terapéuticos, ¿vale? ¿Qué sucede si en lugar de tener otro trastorno adictivo, ¿vale? A otra sustancia o a otra droga, porque para mí igual de droga es un alcohol que una cocaína, pues no os confundáis, o sea, yo no estoy diciendo, por ejemplo, que la cocaína, que todos seamos igual de vulnerables a la cocaína o todos seamos igual de vulnerables al alcohol. Porque cada uno tiene una vulnerabilidad. Hay algunos que considero yo que son mucho más vulnerables a la presión social, hay otros que son más vulnerables a nivel biológico, hay otros que son más vulnerables y al final yo entiendo, como no sé si he dicho ya en algunos de los vídeos, que somos sistemas abiertos y que hay una interacción entre esa multitud de factores. Entonces, también depende, porque a lo mejor yo soy muy vulnerable a la presión social, pero cuando consumo la sustancia, mi organismo es como que a la primera vez que consume la sustancia, como que lo deja cao. Y digo, esto es que me sienta a mí como un tiro. Y por las consecuencias, pues no vuelvo a consumir esa sustancia. Entonces, que considero que hay, pues, una multitud de factores ahí que están interrelacionados. ¿Qué pasa con un alcoholismo que va acompañado, por ejemplo, de una depresión o de un insomnio, que es muy frecuente además en los trastornos adictivos, o con un trastorno de ansiedad que es muy frecuente? Entonces, pues mira, por ejemplo, si tenemos una depresión, tenemos que evaluar tanto el riesgo de suicidio, lo que son las conductas autolíticas, como monitorizar la sintomatología. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, aplicando el inventario que es más conocido del mundo mundial de mi querido Beck, al que yo amo, mi amor platónico, uno de mis grandes amores platónicos. Entonces tenemos el inventario de la depresión de Beck, ¿vale? Para aplicar y monitorizar realmente cómo va avanzando esa sintomatología depresiva. Cada 2 semanas, hasta que alcance un valor normal, estaremos aplicando este inventario. Al final he dicho que esto lo iba a decir o no lo iba a decir, que esto sí lo iba a decir, ¿no? Bueno, la intervención, vamos a ver. En el tema del alcoholismo, yo creo que llegué a decir, bueno, no lo sé, ya es que ya hablo demasiado, pero no sé si llegué a decir que esencial para tratar la depresión, creo que no lo dije. Bueno, esencial o como requisito para tratar la depresión era necesario la abstinencia. Vale. ¿Qué sucede? Es necesario que hayan pasado de 2 a 4 semanas en la abstinencia, ¿no? De la abstinencia, es decir, yo llego abstinente este tiempo y entonces pasan 2 o 4 semanas podemos empezar a tratar la depresión. ¿Qué pasa si hablamos de una depresión que es concurrente? Es decir, de una depresión que independientemente de la abstinencia o no abstinencia, chicos, eso no hay por dónde pillarlo, que ha sufrido ya episodios numerosos, múltiples episodios depresivos, que está también en un estado grave, pues incluso la intervención se realizaría antes de la abstinencia. Y el tipo de intervención es curioso porque sería la de terapia conductual de Lewinson. Recordemos que era aquella que decía que había que
pues básicamente conseguir que el individuo enseñarle una serie, un conjunto de habilidades para que cambiase no solamente el ambiente, sino el sujeto y de esta manera obtener un mayor número de reforzadores. Bueno, me tiré hablando muchísimo tiempo sobre Levinson en terapia cognitivo-conductual, el tema de la depresión. Entonces, si tenéis dudas o tenéis que repasarlo, pues podéis echarle un vistazo. No sé ahora mismo en qué minuto estaba del vídeo, creo que estaba ya sobre la mitad de la grabación. Vale, respecto a la ansiedad, ¿qué es muy común? La fobia social. Vale, no sé si será el siguiente tema que suba, pero la siguiente sería la fobia social. Y la fobia social es una putada, ¿eh? Aquí hablando claramente. La fobia social podemos tratarla, pues, a ver, con técnica, para mí una técnica de afrontamiento no solamente sería una reestructuración cognitiva, sino que también sería, por ejemplo, una relajación progresiva o una respiración profunda. Entonces vamos a emplear técnicas para afrontar esa exposición a la sociedad, que sería la relajación progresiva de Jacobson y la respiración profunda las más empleadas. Ojo que no nos hablan de la relajación endógena, de la relajación progresiva de Jacobson y la respiración profunda. Y luego, ¿qué sucede con el insomnio? Porque el insomnio es el síntoma más común de estas personas que presentan pues estos trastornos adictivos por consumo de sustancias. Bueno, pues una intervención específica tras 2-4 semanas más o menos de tratamiento. ¿Qué tipo de intervención? Pues asumo que hay un módulo de nuevo de psicoeducación, la higiene del sueño y luego emplearemos técnicas de control estimular. Durante todo el programa de reforzamiento comunitario más terapia de incentivo, tengo que decir que hay un profesional que está supervisándonos a nosotros, los terapeutas. Bueno, a nosotros futuros terapeutas. Vale, pues hay un señor con bigote, muy gracioso, no, es broma. Hay un profesional que está durante todo el tratamiento, que nos da apoyo, idea e instrucción al terapeuta. Evidentemente la responsabilidad al final última del cliente es del terapeuta, no del supervisor, ¿vale? Pero sí es cierto que va a ser un profesional que tenga ya un recorrido pesado de tratamiento con trastornos adictivos, consumo de sustancias y que tenga una buena base teórica y que por tanto esté ahí, pues si nosotros necesitamos alguna idea durante el tratamiento, es que aquí es muy bonito todo, ¿sabes? Tú te lo estudias y dices, mira, todo esto por orden, y yo asumo que no va a ser un orden exacto tampoco, porque aquí mismo hemos visto como en el tema de la depresión, la intervención que habíamos asumido que era 2 o 4 semanas después de la abstinencia. Sabemos que se puede dar antes si la depresión es concurrente. Lo que yo recuerdo siempre que es variabilidad interindividual, porque os lo recuerdo a vosotros porque me lo recuerdo a mí. Y como estos vídeos además me sirven a mí para repasar, pues tengo que mencionarlo. Es que no puedo evitarlo. Entonces, la gran probabilidad de recaída. Es que, ¿qué queréis que os diga? Ahora me sucede una recaída durante el tratamiento y ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo realmente? ¿Vale? O si estas estrategias o estos recursos no le habían servido al cliente o no motivan al cliente, este tipo, por ejemplo, de tareas para casa, ¿por dónde puedo empezar primero? Entonces acudo al supervisor y le digo, mira, me pasa esto, ¿tú qué harías? ¿Vale? Creo que el supervisor no debería de estar solamente en un tratamiento de trastornos adictivos. Creo que la supervisión, voy a decir igual ¿sabes? Una monstruosidad, pero yo creo que la supervisión debería estar presente en cualquier trabajo terapéutico, porque nosotros tratamos de guiar y de ayudar y de dar apoyo, pero no todos son profesionales, ¿vale? Y creo que todos somos humanos y cometemos errores. Entonces, no tener a un supervisor lo veo peligroso, igual que considero a los médicos, ¿eh? Tanto los médicos como los terapeutas, estamos hablando ya de poner en juego la salud, creo que deberían de tener una supervisión. Y ya en el campo de la educación, opino exactamente lo mismo. Por eso estoy tan a favor de los equipos interdisciplinares, ¿no? Porque cuando tú te reúnes con otro grupo de gente que están especializados en diferentes campos, en diferentes disciplinas,
esa gente pone o sea, pone todos sus conocimientos para ayudar a tu paciente y para enriquecer tu trabajo como terapeuta, y tú de la misma forma lo haces con ellos. Yo creo que es, pero es que yo estoy tan a favor de los equipos interdisciplinares, no solo de la supervisión, sino también, insisto, de tener la visión de otras disciplinas que igualmente yo creo que son importantes, porque a la persona no solamente tenemos que llevarle la salud física, que es tan importante, ¿no? En este país, sino la psicológica y el deterioro de la salud mental lleva muchas veces asociados los desencadenantes de problemas físicos, ¿vale? Y de salud puramente física. Entonces me parece que esta competencia o en ocasiones esta visión de superioridad que tienen los médicos respecto a los psicólogos, o igual es por falta de información. No sé exactamente qué se enseñará en las universidades, si es que hay como una línea de superioridad que separa uno de los otros, pero yo creo que en todas las disciplinas que tengan que ver con mejorar la calidad de vida de las personas deberían de tener un lazo que las uniera, no un límite que separase una de la otra, ¿no? Bueno, no sé cómo lo veréis vosotros, pero eso es lo que yo opino. En fin, y ya está. Y con esto y un bizcocho.